Y vamos a preguntarle a un especialista, Gonzalo Fiore Viani, analista internacional, qué es lo que significa esta situación que se vive en el país de Chile, esta situación de una convención constituyente para reformar justamente esta constitución vigente de la década o en la época de Pinochet. ¿Cómo te va, Gonzalo? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bueno. Un abrazo grande y saludo a la audiencia. No, por favor, es un placer como siempre. Bueno, Gonzalo, ¿nos haces así un balance de lo que ha ocurrido en Chile? Las noticias son, más o menos hicimos un pequeño resumen cuando recién anticipábamos lo que había ocurrido. Fue contundente, el sí apruebo a la reforma de la Constitución. Sí, fue contundente el apruebo de la reforma de la Constitución y también fue contundente aprobar la forma de cómo se va a reformar la Constitución, Bien. Es decir, mediante la convencional constituyente que va a ser electo por el pueblo en su totalidad de los miembros. Estaba la opción de que sean electos por la totalidad de los miembros que se electa por el pueblo o que sea un mecanismo mixto. Finalmente ganó 80-20 también, que sean electos todos por el pueblo y con paridad de género. 50-50, esto es algo histórico, va a ser la primera vez que se va a elegir una convención constituyente con paridad de género en América Latina también. Es muy interesante porque por primera vez se entierra definitivamente el legado de la dictadura de Augusto Pinochet. La constitución, ustedes lo decían, la constitución chilena vigente fue promulgada en 1980 por la dictadura de Pinochet. No tiene los derechos ni de segunda ni de tercera generación, por ejemplo, que sí tenemos en la Constitución argentina, por ejemplo, el artículo 75, inciso 22, que reconoce el derecho al ambiente sano, a la igualdad de los consumidores, etcétera. No tiene nada de eso. Va a ser un gran paso adelante en la historia de Chile, sin ninguna duda. Gonzalo, con respecto, esto tiene mucho que ver, lo decíamos, con la revuelta social, las manifestaciones, el estallido social que hubo hace un año en Chile, digo, este llamado a plebiscito, rever la Constitución. ¿Qué tiene que cambiar desde lo social en Chile? ¿Va a haber algún cambio desde lo social? ¿Puede haber alguna variación, digo, en salud, sistema previsional, en educación? Bueno, ahora es donde viene el mayor desafío de los manifestantes. Ya han logrado el primer paso, que es reformar la Constitución, dejar atrás la Constitución de la dictadura que estuvo en el país a partir de 1980. Ahora lo que tienen que hacer, los grandes desafíos que tienen es reformar, como decía vos, el sistema previsional, que la salud sea gratuita y libre para todos, reformar también la cuestión de la educación, intentar implementar mecanismos que permitan mayor acceso a la educación, una educación gratuita o por lo menos menos arancelada como la que tienen actualmente. Esos van a ser los grandes desafíos de los manifestantes y de este colectivo que logró la histórica votación ayer. Va a depender también de quiénes sean las fuerzas políticas que integren la convención constituyente, cómo va a ser la correlación de fuerzas de cara a la próxima elección. Ahora se abre un proceso totalmente nuevo, que ya no es más una votación por sí o por no, sino una política más compleja de alianza entre las distintas fuerzas políticas. El proceso que se abre es mucho más complejo que el que pasó hasta ahora. Claro, Gonzalo, y qué desafío para el presidente. Ahí lo escuchábamos recién, anoche en esta conferencia, al presidente Piñera, pero tiene un gran desafío como presidente en este momento. Sí, sin dudas, y además un Piñera, lo escuchaba muchísimo más conciliador que el Piñera del año pasado. No sé si recuerdan cuando llegó a hablar inclusive de que Chile estaba en guerra contra un enemigo interno, que llamaba a las Fuerzas Armadas a movilizarse, una represión realmente muy dura que dejó miles de heridos, dejó varios muertos inclusive, una política gubernamental de Piñera que fue cambiando con el tiempo. No pudo tener otro discurso ayer debido a la abrumadora victoria del sí. Es un golpe también muy duro para su gobierno porque la mayoría, si bien él trató de mantenerse al margen más o menos sabiendo de cuál iba a ser el resultado de la elección, la mayoría de los dirigentes de su partido y del gobierno hicieron una campaña abierta por el no, están más ligados, si se quiere, al establishment tradicional de Chile, y ha sido un golpe muy duro para su gobierno que, tiene ya es un gobierno rengo, el año que viene va a salir del poder. Ahora el desafío nuevamente de los manifestantes para armar una nueva constitución también va a ser para constituirse una opción de poder concreta
de cara a la era post-Piñera y de cara a la era de la nueva Constitución y del nuevo Chile que pretenden. Te pregunto, Gonzalo, vos lo dejabas entrever allí, la figura de Piñera, más allá de que se quiso acomodar, digo entre comillas, a este resultado con un discurso conciliador, por supuesto, aceptando lo que fue la votación y presentando la renovación de la Constitución, de la Carta Magna. ¿Cuál es la figura, si es que la hay, a lo mejor no, cuál es la figura, o está apareciendo, política en Chile que puede llegar justamente a capitalizar esta situación? Bueno, ahí está justamente uno de los grandes desafíos de la oposición y de todo este movimiento. Hoy no la hay, no hay una figura en Chile que logre aglutinar a toda la oposición. Hubo algunas en algún momento, que referente de los estudiantes, Camila Vallejo, por ejemplo. Después se fue diluyendo, aunque todavía mantiene cierto capital político, pero probablemente solo pueda representar un sector, que es el del Partido Comunista Chileno. Esto es una amplia gama de sectores que va desde la centroizquierda a la extrema izquierda, pero que todavía no tiene una figura política aglutinadora, ni un gobernador, ni un diputado, senador, algún alcalde, todavía no lo tiene, pero probablemente empiece a salir desde las bases. El movimiento chileno ha sido un movimiento que se ha organizado desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. No lo ha organizado un dirigente, sino que se han organizado los estudiantes, los trabajadores, se han organizado desde las bases. Entonces, probablemente los dirigentes salgan de ahí, o también de la nueva convencional constituyente pueda aparecer alguna nueva figura a partir de los constituyentes, de los nuevos electores que vayan apareciendo en los próximos meses, en las próximas semanas. Gonzalo, hubo mucha presencia de pueblos originarios en estas manifestaciones, o sea que van a tener que tener también un lugar importante en la Constitución. Sí, además una presencia muy importante de los pueblos originarios, ya desde el primer momento de las manifestaciones, allá por las manifestaciones estudiantiles de 2013 se habían sumado los pueblos originarios. El año pasado tuvieron muchísimo más protagonismo y anoche también salieron a las calles a festejar. Van a tener que tener no solo representación en la Constitución de los nuevos derechos pertenecientes a los pueblos originarios, sino también que van a tener una representación importante en la convencional constituyente, que pretende ser un espejo de la sociedad chilena, que pretende ser algo mucho más representativo de la sociedad chilena, a diferencia de lo que venía pasando en la política a partir de 1989, de la recuperación de la democracia, donde no todos los sectores tenían representatividad, ni las mujeres, ni los estudiantes, ni los pueblos originarios. Esta vez tendrá que ser diferente si se quiere llevar adelante por lo menos las banderas de los manifestantes que vienen levantando hasta ahora. Gonzalo, ¿cuáles son los tiempos de ahora en más, digo, para ir conformando, para ir sentándose, para ir redactando la nueva Constitución? Bueno, ahora es el presidente quien tiene que, el Congreso junto al presidente quien tiene que dictar los tiempos. Seguramente no van a pasar más de 6 meses para que se elijan los nuevos constituyentes y a partir de ahí se tienen que reunir y tienen que empezar a debatir la conformación de la nueva Constitución. Es un proceso que puede llevar 1 o 2 años, 1 año y medio. Todavía no está del todo claro. Lo que sí es que ahora mismo la presión va a ser tan grande que Piñera no va a tener muchas opciones que ya en los próximos días llamar a las elecciones para los convencionales constituyentes. Claro, tiene que trabajar de manera urgente, porque la presión es muy grande. Se veía mucha gente en las calles, mucha participación ciudadana pidiendo por un cambio, por lo tanto ahora sí, tiene que ponerse a trabajar urgente. Sí, claramente. Además, algo a destacar, manifestaciones completamente pacíficas. Si bien la semana pasada, el domingo anterior, habían habido algunos incidentes, había habido un grupo muy minúsculo, había quemado iglesias, inclusive, había habido algunos enfrentamientos con la policía. Esta vez se trató de manifestaciones absolutamente pacíficas, de festejo, de alegría. Eso también es importante destacar. En un contexto, recordemos, muy negativo para el país, que ha sido también uno de los países con los peores índices de casos de contagio de coronavirus en la región, un país que algunos están acusando de que no está dando los datos de manera transparente, un contexto muy complejo además, con una desigualdad muy grande, y de todas maneras las manifestaciones fueron pacíficas, de festejo. Creo que eso también es importante y a destacar.
Gonzalo Fioreviani, analista internacional, muchísimas gracias una vez más por estar presente aquí en Telediario Federal. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta la próxima. Gonzalo. Abrazo.